mientras esperamos unos minutos, viendo de repasar o preguntarles cómo están llevando los temas, si hay algún tipo de dificultades que se están presentando. Si piensan que los textos o los temas son accesibles. Si Por hay el conceptos. momento a mí me resultaron accesibles porque algunas perspectivas son iguales a las que vi en institucional el cuatrimestre pasado, como Castoriadis y, por ejemplo, los que había para hoy de la implicación, que también una parte se toma, y me resultó como que podía llegar a unir las temáticas. Uh-huh. Como que ya venía con una lectura similar, entonces no me costó tanto poder entender quizás hacia dónde iban los textos. Ajá. ¿Qué cátedra de institucional? Ay, no me sale el nombre, no me acuerdo. ¿Vitale? Parece que sí, sí. Estoy con Trinidad Cocha, que era mi profesora. No, no, no la Sí, conozco. En Vitale normalmente vemos bastante de Castoriadis, yo la cursé y también da herramientas para poder seguir la cursada de esta materia. Ajá. ¿Han podido meterse en el texto de Castoriadis la crisis del proceso identificatorio? Sí, profe. Sí, es un texto que ha quedado claro. Ese texto es muy interesante porque durante mucho tiempo se planteó una distinción en la facultad entre el trabajo de la psicología individual, digamos, y la psicología comunitaria. Y que era una fractura interna en la facultad, psicología individual, es decir, psicoanálisis, ¿no? O sea, mejor dicho, un psicoanálisis pensado exclusivamente en términos de la explicación de el funcionamiento psíquico, pero como si no hubiera otro modo de utilizar el psicoanálisis en otros campos en que podría trabajar la psicología. Y hasta no hace demasiado se sigue manteniendo todavía esta división o esta fractura, como si las materias que están trabajando en el área social comunitaria fueran enemigas o adversarias del pensamiento psicoanalítico. Ese texto en particular de Castoriadis y muchos textos de otras y otros, ¿no? Tato Pavlovsky, Volnovich, Silvia Bleichmar, por citar algunos nomás, pero también Ana Fernández, Graciela Saldúa, Marcelo Persia, plantean este tipo de cuestiones. Y el texto de Castoriadis es un texto, me parece muy claro en ese sentido, en tanto él habla, la oposición no es individuo-sociedad, ¿no? Porque el individuo es una parte de la sociedad, no podría oponerse a ella. Él plantea la oposición, una oposición irreductible entre psiquis y sociedad. Por eso dice el trabajo de humanización es un trabajo de socialización, que es la aceptación de parte de la psiquis de lo que no él, sino Piera Olanier, la compañera, la esposa de él, planteaba como el discurso del conjunto. ¿Sí? El amoldamiento, la adaptación y la acomodación de un sujeto, de una persona, a ese discurso sostenido por el conjunto social.
Los otros textos, el tema de los paradigmas de la prevención, porque ese es tema de examen, así que más vale que nos saquemos las dudas. Que nos saquemos las dudas si han quedado dudas, o por ahí no han quedado dudas, pero hay preguntas sobre ese tema. Pongamos los paradigmas de prevención, pongamos los momentos epidemiológicos que mencionamos, pongámoslos a trabajar con el modo más importante con el que se está afrontando la pandemia hoy. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos escuchando, básicamente? Ahora, hoy. Comenzó la segunda ola, ya estamos en plena segunda ola. Los picos de casos diarios que estamos teniendo duplican los que habíamos tenido en el pico de octubre del año pasado. La situación está muy complicada. Epidemiológicamente hablando, políticamente también. ¿Qué estamos escuchando? El sistema está por colapsar. Claro, sí, eso, que está por colapsar el sistema de salud y el debate es entre si restringir circulación o no. Ajá. Y cuando se piensa, o cuando se explica por qué está por colapsar el sistema de salud, ¿qué se argumenta? ¿Cuál es el argumento? Se dice, o sea, que hubo un cambio en las edades, o sea, la ocupación de camas está ocupada por personas de menor edad que antes no, o sea, no estaban llegando a ese estadio de internación. Ajá. La ocupación de camas, ¿no? Esa parece ser la medida del colapso sanitario que se avecina. ¿Ustedes han escuchado alguna otra referencia, algún otro factor que nos permitiría decir el sistema esto está por colapsar? La pandemia está por sobrepasar todas las posibilidades de atención. A De a veces, uno. a veces se menciona lo de los respiradores, pero también se los asocia a las camas, como que van a la par, la cantidad de camas que hay en relación con la cantidad de respiradores disponibles. Bien. La cantidad de camas, la cantidad de respiradores, ¿sí? Débora propone otra línea para pensar por dónde podría colapsar el sistema. Dice que el personal médico está cansado, ¿no? Y esto está planteado desde el propio personal sanitario. Son enfermeras, enfermeros, médicas, médicos que están diciendo esto. Estamos agotadas, estamos agotados, no tenemos descanso, no tenemos una remuneración suficiente, no hay reconocimiento. El reconocimiento, el salario es una forma de reconocimiento social preponderante en este sistema, ¿no? Donde todo se pondera con términos económicos. Si no hay aumento, si no reciben una compensación por las jornadas o los francos que no reciben, por ejemplo, podríamos pensar que ese trabajo no está siendo reconocido.
Insisto con esto, con que es desde el personal sanitario que se plantea esta condición frágil del sistema, porque lo que escuchamos de todos lados es que faltan respiradores o que pueden faltar respiradores o que pueden faltar camas, ¿no? ¿No es ese un criterio, una perspectiva para mirar la pandemia solo desde el punto de vista biológico? Lo que plantea Débora es otra cosa, que sería una concepción más global. ¿Quiénes son los que cuidan a los que tienen COVID o están contagiados? ¿Y de qué manera cuidar a ese personal? ¿Se entiende la diferencia de perspectiva? Una planteado en términos de la infraestructura del sistema, como si eso fuera lo único que hace funcionar un sistema sanitario. Si hay camas o no, si hay respiradores o no, que son un componente básico, claro, por supuesto. Si no hay hospitales, no tenemos dónde internar. Si no hay ambulancia, no tenemos dónde trasladar. Si no hay camas o si no hay respiradores. Pero el factor humano, que es fundamental, que quienes cuidan sean atendidos y su participación sea reconocida, no está tomada en cuenta. Entonces, ¿dónde podríamos, en qué la podríamos referenciar esta perspectiva este modo de encarar el afrontamiento de la pandemia? ¿Qué piensan? Sabrina, si querés hablar, por supuesto, estás absolutamente... Yo pensaba, además de esto de las camas y la ocupación, por ejemplo, la visión de causa-efecto, ¿no? De la visión del huésped, por ejemplo. O sea, si restringimos la circulación, la gente no se infecta. O sea, como que si eso fuera una variable directa, ¿no? No influye, por ejemplo, la necesidad de salir a trabajar, entre otras cosas, por ejemplo. Nos introdujimos en la clase pasada en el concepto de vulnerabilidad, poniéndolo en línea con los otros conceptos epidemiológicos de grupo de riesgo y comportamiento de riesgo, ¿sí? Configurado los grupos de riesgo como los mayores, los diabéticos, personas con procesos oncológicos en curso, o personas con sobrepeso, o fumadores, en el caso de asmáticos, personas con problemas respiratorios, en el caso de COVID, grupo de riesgo. Un énfasis se puso o se está pretendiendo poner en el comportamiento de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son las medidas donde el cuidado que podemos establecer, responsable entre todas y todos, ayudaría a restringir la velocidad, la expansión de los contagios? En este sentido, por ejemplo, la campaña esta de la cuidadanía es una buena campaña en esa dirección, ¿sí? Señalamos un límite de este concepto del comportamiento de riesgo, que era dejar cargada la responsabilidad en el comportamiento individual, lo cual en un sentido implica de alguna manera hacer una adjudicación de culpa.
desde el concepto de vulnerabilidad. ¿Qué han pensado ustedes que se puede sumar? ¿Qué piensan que se puede sumar? Insistimos con esto porque no sabemos hasta dónde va a llegar la trepada de la curva de infecciones. Y nos parece que debe interpelarnos a todas y a todos para encontrar las mejores respuestas, esto es, las que nos parezcan, las que pensemos como más inteligentes, que son necesarias en momentos donde es tan difícil pensar. Cuando intervenimos en situaciones de desastre, y esto se asemeja a una situación de desastre, a una emergencia socioambiental, llamamos emergencias socioambientales a los terremotos, inundaciones, accidentes, derrames químicos, etcétera, ¿no? Hay dos funciones yoicas fundamentales que es preciso conservar: la capacidad de pensar y la capacidad de percibir. Son dos funciones yoicas centrales en tanto nos conectan, nos permiten conectarnos con la realidad de un modo eficaz. Cuando se altera la capacidad de pensar, es muy fácil delirar. Cuando está alterada la capacidad de percibir, es muy fácil alucinar. Hay momentos en los que las personas pierden esas dos funciones yoicas. Y hay algunas situaciones donde estas funciones se pierden colectivamente. ¿No les resultan a ustedes extrañas algunas argumentaciones que se escuchan en los medios? Yo creo que la edición deliberadamente elige algunas argumentaciones, algunos comentarios, porque forma parte de esto que llamábamos el modo de aprovechamiento político de una situación que yo no dudo en llamar de miedo colectivo. El miedo es un arma política que uno la puede usar perfectamente. No deja que la gente piense y permite que la gente adopte rápidamente una idea que parezca solucionar el problema. ¿Sí? Ahora porque estamos en la cuestión de pandemia, pero antes de la pandemia, la guerra contra el delito urbano o la guerra contra las drogas formaban parte de este tipo de campañas, instrumentando el miedo. Hay un libro, Eduardo Galeano tiene, todos los libros son buenos, ¿no? Pero hay uno que particularmente quiero recomendarles, Patas Arriba, uno de cuyos capítulos se llama La industria del miedo, donde él desarrolla cómo se fabrica y se produce el miedo, porque entonces es posible vender determinados tipos de mercancías. ¿Sí? Las puertas de seguridad, las alarmas, las cámaras, los sistemas de policía privada, de seguridad y de vigilancia privada, y también en el terreno del control social, determinados
discursos políticos. Estas campañas que se apoyan sobre el miedo, creo que nos interpelan a nosotros para dar otra respuesta al miedo. Cuando nosotros intervenimos en emergencias socioambientales, la contención de las personas, el brindar espacios de escucha para que la gente hable, y que pueda darse un tiempo para reflexionar sobre lo que está pasando, es básico, es fundamental. ¿Sí? Y aunque cueste asumir, estamos en una situación de emergencia socioambiental. ¿Por qué las llamamos emergencias socioambientales? Porque a esto, a la explosión de una pandemia, a un accidente, a una inundación, a un terremoto, porque aun cuando haya un componente natural que esté causándolo, terremoto, inundación, por ejemplo, los determinantes y condicionantes sociales son fundamentales. La cuestión de cómo está organizada y distribuida los recursos de una sociedad determinan y condicionan en los modos de afrontamiento de esas emergencias. Los desmontes masivos que desde hace varias décadas estamos registrando en Argentina están relacionados con las inundaciones. Los montes son reservorios de agua. Cada árbol es un reservorio, es un tanque de agua. Una persona mayor nos preguntaba en uno de estos talleres si era que si el agua se reproducía, es decir, si el agua se generaba y se fabricaba más agua en la naturaleza. Cosa que nos llevó a charlar con ecologistas, ¿no? Porque decía, ¿por qué ahora están subiendo los mares? Sí, se derriten los hielos, pero en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en el norte, en el litoral, no hay hielo. ¿Por qué llueve más? ¿Por qué se inundan? Inundaciones violentas, además. Y la explicación es que cada árbol no solo consume mucha agua, sino que además en sí es un tanque, una reserva de agua, ¿no? La deforestación vuelve al medio ambiente toda el agua que ese árbol tenía dentro de sí. Entonces la cantidad de agua aumenta, efectivamente. Eso es la participación humana, ¿no? No solo en la cantidad de agua que aparece esta cantidad extra, sino también porque las urbanizaciones, la gente ocupa tierras que no son aptas para la construcción de casa, porque en la necesidad de encontrar un lugar donde poner la casa, esas tierras no son utilizables por la renta inmobiliaria, son tierras no aptas para hacer rendir allí desarrollos inmobiliarios, y la gente las ocupa. Por esto es que son las personas, digamos, pobres, son siempre las más afectadas por los episodios de las inundaciones. En cuanto a los terremotos es lo mismo, no hay una intervención humana en la generación del mismo, pero sí hay intervención humana en
las estructuras que se montan para mitigar los efectos, no solamente la construcción antisísmica, sino también cómo se disponen y se preparan los sistemas, por ejemplo, para la prevención de tsunamis. Bueno, nos metimos en emergencias socioambientales, que el tema de hoy tiene que ver con las intervenciones, ¿sí? Habíamos hablado en la primera clase que definíamos nuestra perspectiva de prevención crítica como una prevención que se desarrollaba en espacios, no en términos temporales. Y que esto planteaba los diferentes espacios en los cuales se podía llevar adelante una tarea de lo que nosotros llamamos promoción de salud o prevención, ¿sí? Así como fue una disciplina, la psicología, de reciente llegada al campo sanitario, digo, más allá de que hubiera intervenciones que se acercaban a lo que podría ser una intervención psicológica, como disciplina, que es una disciplina propia del siglo XX, fue incorporada tardíamente a los planes sanitarios. Dijimos que había sido Gerald Kaplan quien a mediados del siglo XX había incluido cuestiones de salud mental en un programa sanitario nacional, primera vez que se había incluido. Esta llegada tardía también es una incorporación tardía de la psicología a los programas de intervenciones en emergencias. Siempre se pensó que era prioritario la tarea de bomberos, rescatistas, sanitaristas, equipos de guardia civil en cada una de estas situaciones, lo cual rigurosamente es así. Pero las afectaciones que la población sufre en esas circunstancias requiere también la participación o tomar en cuenta la dimensión psicológica de las personas afectadas por el fenómeno en el cual se está interviniendo. Nosotros identificamos dos poblaciones básicas en este sentido. Primero, aquella que está directamente afectada por el fenómeno. Vamos a trabajar en una zona donde sucedió una inundación. La primera población afectada son los inundados, las inundadas, ¿no? La población que ha tenido que abandonar sus casas, que ha perdido sus bienes, que ha perdido algún familiar, que ha sufrido algún daño. Esa es la primera población con la que intervenimos. La otra población con la que intervenimos, ¿cuál será? Pregunto, ¿eh? Se me ocurre decir niños y niñas, por ejemplo, no sé. Sí. Pero consideremos que los niños y las niñas son parte de esa misma población, digamos. Adultos, niños, viejos, ¿sí? Digo,
identifiquemos a esta como la población directamente afectada por el fenómeno. ¿Cuál será la otra población? Se me ocurre decir quizás los profesionales que tengan que ir a, como, no sé cómo decirlo, de una manera no asistencialista, pero bueno, como asistiendo un poco esa situación, ¿puede ser? Exacto, Sonia. Son los afectados indirectos, ¿sí? Son aquellos que reciben en primera instancia el impacto del dolor de las personas afectadas, ¿no? Son los que los que están en contacto con aquellos que han sufrido el daño, con aquellos que han sufrido pérdidas de todo tipo, materiales o humanas, con aquellos que están desconsoladas y desconsolados. Esto genera un fuerte impacto en cada uno de los rescatistas, de los profesionales que van a asistir, de los que van a atender. COVID-19. La primera población afectada son los infectados, ¿no? Aquellos que tienen algún síntoma o que están gravemente y necesitan estar internados en el hospital, algunos con bigotera para provisión de oxígeno y eso les alcanza, algunos que necesitan estar intubados, que necesitan un respirador. Digo, esa es la primera población, ¿sí? Digo, para volver a lo que decíamos cuando comenzamos la clase. Y la segunda población son las médicas, los médicos, los intensivistas, las enfermeras, los enfermeros, camilleras, camilleros, el personal de las ambulancias. Son todos aquellos que están asistiendo a la población afectada y que ese trabajo les genera un desgaste laboral impresionante, ¿sí? Esa es la segunda población. Nos enmarcamos nosotros, cuando trabajamos con esta segunda población, en una perspectiva que se denomina cuidar a los que cuidan, que es poder brindarles a esas personas la posibilidad de espacios de reflexión, de pensamiento y de debate sobre lo que se está realizando. Intervenir es meterse, es entrar, ¿no? No solo entrar en una cuestión espacial, es decir, meternos en el territorio, en el ámbito en el cual está aconteciendo un problema, sino también entrar en el tiempo, abrir un tiempo donde se pueda pensar en lo que está pasando. Esto es relevante porque nos compete a nosotras, a nosotros como profesionales de la salud, atender este tipo de cuestiones. En el texto que tienen para leer decimos que la psicología se formó en Argentina, se desarrolló en forma especular con la medicina. El psicólogo, la psicología era considerada una ciencia auxiliar de la medicina y que requería la existencia de un médico psiquiatra que con su firma garantizara, legitimara el espacio de asistencia y de intervención de un psicólogo. Con una medicina hospitalocéntrica, con una medicina centrada en la atención de las enfermedades, ¿sí? Entendemos que el desarrollo de la psicología ha seguido especularmente este mismo proceso. Nos miramos en lo que hace la medicina, que atiende en hospitales y atiende en consultorios, para fundamentar y explicar y legitimar
el trabajo, nuestro trabajo. La medicina sanitarista, la medicina comunitaria, tuvo poco desarrollo y el trabajo de medicina comunitaria fue bestialmente desarmado a partir de la dictadura, de la misma manera que los trabajos institucionalistas y grupales de la psicología, ¿no? Un déficit que nos está costando mucho remontar. Antes del 76, antes del 75, eran muy fuertes los desarrollos grupalistas en Argentina. El estandarte de esto es Enrique Pillon Rivière, ¿no? con todos sus desarrollos, casi un desconocido en la Facultad de Psicología, pero muchos otros, ¿no? Bauleo, Kesselman, Pavlovsky, desde distintos ámbitos de la grupalidad, desde el psicodrama, desde el teatro, desde las distintas formas de talleres que se desarrollaron, apuntaban un desarrollo de la teoría del grupalismo, digamos, o de la grupalidad, que quedó trunco. Por eso es tan fuerte la representación de la psicología trabajando en un consultorio, trabajando en un ámbito privado e individual, ¿no? Insisto en individual porque en los hospitales también se replica este modelo de asistencia. Recién en los últimos tiempos están empezando a desarrollar o desplegar algunas experiencias grupales de características variadas, ¿no? Incluso algunos muy creativos trabajando con el espacio del bar, del hospital, donde se reunían los pacientes que llegaban antes, o en el pasillo, en la sala de espera. Felizmente, digo, se están retomando, se están intentando otras vías de intervención de la psicología. En las intervenciones, básicamente el espacio de intervención es espacio grupal. Y en la intervención se trata de abrir un tiempo de reflexión de manera que los problemas puedan ser construidos por el conjunto de las personas que participan en ese espacio. ¿Qué queremos decir que los problemas deben ser construidos? Somos convocados por la institución en muy pocos casos. En la mayoría por trabajadoras o trabajadores que ante la aparición de problemas o de obstáculos en la tarea que están desarrollando, nos piden que hagamos algo. Tienen ellos identifican un problema por el cual convocan a un equipo a intervenir, ¿sí? Eso es lo que los institucionalistas... ¿Quiénes habían cursado institucional acá? Yo. Bien, entonces nos vas a diferenciar pedido y demanda. Deben haber leído Ardoino también, ¿no? Bien. Lureo creo que se pronuncia, también lo leímos. Bien, perfecto. ¿Qué es el pedido? ¿Qué es la demanda? Vamos, vamos. Es la demanda, creo que era el contenido manifiesto, o sea, lo que se comenta, se delimita como un problema, y no recuerdo el pedido en este momento. Sí, ayúdenme a Belén, por favor, vamos.
Hagamos verdad esto de que el pensamiento se construye entre todos, vamos, todas. Hola, yo, si mal no recuerdo, creo que el pedido es el motivo de consulta, por lo que llaman, y la demanda es lo que se construye en conjunto, esto que decía de forma reflexiva entre el grupo. Bien, Camila, es así. El pedido es aquello que nos llega. Che, mira, la estamos pasando mal porque tenemos condiciones de trabajo, situaciones de trabajo que nos están generando malestar, y necesitamos pensar algo, ¿sí? Y la demanda es la construcción conjunta, colectiva del problema. Entonces, esta es una tarea para la cual tenemos nosotros, que capacitarnos porque hace a nuestra especificidad. Esos espacios son espacios nuestros. Hay veces que se critica a los psicólogos sociales, a los que han salido, se han formado con el esquema de formación de psicólogos sociales que planteó Pillon-Rivière, porque ocupan espacios que antes, tradicionalmente, ocupaban los psicólogos, pero nosotros no estamos yendo a esos lugares. Y como la naturaleza no soporta el vacío, alguien los ocupa. Es también llamativo que en esos ámbitos aparezcan gente de ciencias sociales, trabajadoras sociales, sociólogas, sociólogos, en intervenciones que también son pertinentes para ellos. No estoy diciendo que no deberían hacerlo, de ninguna manera, pero es una intervención que nos compete a nosotras, a nosotros, y no las estamos usando, no estamos ocupando ese lugar. Entonces, en una reflexión conjunta, se construye el problema y también cuáles son los posibles caminos de solución que allí se pueden plantear. Si vamos a trabajar a un espacio donde queremos plantear o aparecen problemas en el trabajo y nos encontramos con que menos de la mitad de las profesionales que trabajan allí están agremiadas, por ejemplo, ahí tenemos una contradicción. Trabajadoras que no tienen la conciencia de que una organización gremial puede ayudarles a resolver los problemas de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Nos convocaron desde un colegio para hablar sobre drogas. Estoy hablando de una experiencia del año 85, 86. Hacía poquito se había recuperado la democracia, el discurso de las drogas estaba circulando cada vez con más potencia en el país. Yo había hablado recién de cómo se construye la idea, la imagen de un peligro público como son hoy los motochorros, por ejemplo, y ayer eran los arrebatadores de celulares, y antes de ayer eran los ladrones de pasacassette. Esto es de esta época más o menos que yo les estoy hablando.
con una cuestión en un momento donde recién iniciando el camino democrático y habiendo dejado atrás la doctrina de seguridad nacional que había establecido cuál era el enemigo del cual teníamos que cuidarnos, que era el joven subversivo, la doctrina de seguridad ciudadana apareció para reemplazar la doctrina de seguridad nacional, y entonces la figura del enemigo público era este, el ladrón de pasacassette, el que estaba aspirando cemento de contacto. Después fueron los fumadores de Paco, los arrebatadores de celulares, hoy son los motochorros, ¿no? Figuras que existen, digo, no estamos planteando que esas imágenes, que esos personajes son irreales, existen. Existen si nos dañan o nos afectan a cada uno de nosotras, nosotros, a amigas, a conocidos, nos indigna eso, pero es llamativo cómo se focaliza la atención y el tema de la inseguridad en un personaje que permite concentrar allí toda la maldad social. Debe movernos a reflexión esto, en tanto hay otras figuras y hay otros delitos que quedan tan suprimidos, quedan tan descostados, son soslayados de tal manera que pareciera que no perjudican al conjunto social. ¿Sí? Digo, un motochorro roba una cartera y puede llevarse allí adentro un celular y un par de miles de pesos, ¿no? Algunos motochorros han recibido pena de muerte por el linchamiento o por el atropellamiento, digamos, que si uno lo analiza, no con el calor con la calentura de me pasó a mí o le pasó a un familiar mío, tiene que admitir que es excesiva la pena de muerte para el delito cometido. Pero aunque lo ponderemos en términos económicos, la cuestión de los 2.000 pesos más el valor del celular son ínfimos en relación a una maniobra de subfacturación de exportaciones donde alguien se embolsa 45 millones de dólares. ¿Tiene que ver con psicología que hablemos esto? ¿Tiene que ver con el imaginario social que nosotros nos planteemos y que podamos discutir este tipo de cuestiones? Estas representaciones sociales, que también las vamos a encontrar en los grupos, que nos aparece a nosotros bajo la forma de demandas o de preguntas en los grupos, tenemos que también ponerlas en discusión y poder alumbrar una reflexión sobre ellas. Vuelvo al ejemplo. Año 86, nos convocan de un colegio para trabajar sobre drogas. No era porque estuviéramos en la facultad, en ese momento yo estaba trabajando en una clínica cuya especialidad era la internación de consumidores de drogas. Era una actividad que en última instancia era hacerle propaganda a la clínica, ¿no? No estábamos formados para la prevención, no estábamos formados para la tarea comunitaria, no estábamos formados para hacer promoción de salud. Y era un trabajo que nos exigían hacer por el cual no nos pagaban. O sea, estaba todo dado para que uno estuviera muy molesto con tener que ir a hacer eso. Una noche de invierno en un lugar de Buenos Aires, en la otra punta de donde quedaba mi casa,
Digo, para seguir sumando las cosas que a mí me habían enojado mucho, y porque también la cuestión emocional y afectiva juega en esto y tenemos que tenerla presente. Algunos los llaman sentimientos contratransferenciales. Ustedes deben haber cursado la materia de clínica, ¿no? Donde transferencia y contratransferencia se deben haber mencionado en algún momento. Díganme si no es así, ¿eh? Llegamos al colegio, había estudiantes, yo iba con un compañero médico, yo digo, bueno, me voy a trabajar con los estudiantes porque por lo menos estudiante secundario va a ser un poco más divertido. Este turro me gana de mano y se va él con los estudiantes y me queda a mí un salón con algunas madres, algunos padres y algunos profesores. O sea, todo mal, estaba todo mal como para que yo estuviera con nada, mal dispuesto. O no, o enojado, no mal dispuesto. Entonces, me sientan adelante del aula, ¿no? En el lugar del profesor, y me preguntan, ¿cuáles son las drogas? ¿Dónde se las puede comprar? ¿Qué efectos provocan? ¿Y cómo se identifica a los usuarios? Ninguna pregunta tenía que ver con salud, ¿no? Las preguntas tenían que ver con indíquenos, por favor, cuál es el blanco, así sabemos a quién tirarle, ¿no? Un profesor nos decía que en la Segunda Guerra Mundial los submarinos llevaban los perfiles de los barcos de la flota enemiga porque de noche o en la niebla o en la lluvia no se podía ver con claridad el barco ni la bandera, pero identificando el perfil se lo podía hundir por eso. Y él decía, cada vez que nos piden el perfil de un drogadicto, yo recuerdo esto de los submarinistas de la Segunda Guerra, donde el perfil se pedía para torpedear a ese barco, ¿no? Y eso fue cartón lleno, ya no me entraba ninguna más, ¿no? Además de todas las que ya les conté, que encima me preguntaran esto, y creo que el enojo me ayudó para hacer lo que yo identifico como la primera acción preventiva de mi vida. Todavía no conocía esta cátedra, todavía no conocía. A Saldúa la conocía así de antes, pero no sabía que estaba ella en la cátedra. Entonces me dije, no voy a contestar. Repregunté, ¿para qué quieren saber esto? El silencio o el aire se empezó a poner espeso, ¿no? Bueno, porque nos parece importante saber, poder identificar, darnos cuenta, queremos darnos cuenta si nuestras niñas o nuestros niños están consumiendo algo. Ajá, bueno, pero ¿para qué lo quieren saber? ¿Hay datos acá en la escuela de gente que consuma algún tipo de sustancias? Bueno, no. Un exalumno del colegio, llegó el rumor de que a la vuelta del colegio había sido visto fumando marihuana. Ajá, o sea que marihuana no hay en el colegio. Estamos hablando del 86, hoy sería distinta la cuestión. Hoy creo que no hay colegio donde no haya marihuana. Pero que cocaína, no, de ninguna manera, eso, ¿no? Y entonces, ¿para qué quieren saber las preguntas que me están haciendo? Bueno, el aire cada vez se ponía más irrespirable
hasta que una profesora empieza a contar que en la última kermés que habían hecho en el colegio, cuando estaban limpiando la gente de la cooperadora, encontraron atrás un montón de botellas de bebida blanca, ¿no? Vodka, ginebra, no sé si había Fernet ya en aquella época tan masificado como ahora, pero creo que además gin y algo por el estilo. Ajá. Y que además estaban tomando cada vez más cerveza. Ese era un momento donde todavía la cerveza no había ganado el mercado adolescente, ¿sí? Hoy marihuana y cerveza son masivamente consumidas por los adolescentes. En aquel momento todavía las gaseosas eran la bebida adolescente. Pongo entre paréntesis, la Cámara Argentina de la Industria Cervecera se dio una estrategia para ganar el mercado adolescente. Y a partir de ese momento la publicidad de cerveza copió la publicidad de las gaseosas. Jóvenes riéndose, festejando, bailando juntos, tomando cerveza. Que esa era el prototipo de publicidad de las gaseosas, sobre todo de esa marrón norteamericana que todos conocen, ¿sí? Y la cerveza ganó la pulseada. La cerveza se impuso en el mercado adolescente, pero en ese momento todavía no era. Bueno, se empezaba a consumir cerveza, habían consumido bebida blanca, aparecieron otros relatos del tema de la violencia. Lo que siempre había sido una recepción que los de quinto le hacían a los de primer año, que era una manteada, digamos, ¿no? Donde les pegaban un poquito para que se acostumbren al rigor del secundario, los últimos años estaba tomando un carácter cada vez más violento. Y aparece otro relato. Un estudiante de tercer año, de modales muy afeminados, con una excusa fútil, es decir, banal, con una excusa que no tenía nada que ver, se hace con él una pelea y le propinan una paliza tremenda en el baño, ¿no? Acusándolo de homosexual, con una cuestión discriminadora, pero feroz, digo, porque este pibe estuvo más de una semana sin ir a la escuela de los golpes que había recibido. Entonces apareció un consumo real de alcohol y una situación real de violencia. Entonces todo lo otro estaba enmascarando, es decir, si hubiéramos respondido a lo que ellos preguntaban, probablemente se hubieran quedado satisfechos, pero hubiéramos trabajado nada, hubiéramos estado en la superficie. Hubieran hecho como que estaban preocupados por algo, como que prevenían el consumo indebido de sustancias, pero no hubiéramos podido construir el problema, ¿no? Por esto, esta diferencia que establecemos entre pedido y demanda, y que en una intervención siempre es necesario hacerlo. No todas tienen la transparencia que tuvo esta, ¿no? Y que a mí me permitió abrir la cabeza para decir, hay que hacer algo, o esto puede ser un trabajo valioso en términos de que la gente consiga reflexionar sobre lo que está pasando y no se enmascaren problemas reales con otros que tienen mucha difusión pública y que quedan bien plantearlos, pero que no, que velan, que ocultan, que enmascaran lo que realmente está pasando, ¿sí? ¿Alguien tiene algún ejemplo similar? ¿Alguien puede compartirnos algo de esto? Pregunto, porque a veces hay situaciones en las cuales cada uno de ustedes también ha transitado por situaciones donde se decía algo, se pregonaba algo, se agitaba algo como problema, pero la cuestión estaba en otro lado.
O si se les ocurre algún ejemplo que aunque no les haya tocado a ustedes, ¿no? No, no de intervención, pero sí cuando cursé de salud pública y mental, nos mandaron a hacer un taller a un colegio que quedaba en Avellaneda. Teníamos que trabajar con adolescentes y nos dieron como que era un proyecto para aprender sobre valores y demás. Entonces empezamos a interactuar con las y los chicos que estaban ahí y empezaron a hablar sobre el compañerismo y demás. Era como nosotros tendríamos que, no sé, conocer las representaciones que tenían ellos respecto a esa palabra y cómo se gestaba todo en el aula. Comenzaron a salir ciertas problemáticas respecto de que, por ejemplo, ellos sufrían violencia por parte de adolescentes más grandes que ellos, que siempre fueron y se lo contaban a las docentes y como que no hacían nada, como que en la institución siempre quedaba como que ellos intentaban, no sé, tendrían 13 o 15 años y sufrían violencia por parte de los de 18, 17 y como que quedaba todo velado dentro de la institución. Y fue una conversación que se dio y después terminó la hora que tuvimos que estar ahí, nos fuimos y es como que nos quedamos, por lo menos en el grupo, fue como que no pudimos hacer nada, o sea, nos enteramos de lo que pasaba ahí, de lo que ellos podían llegar a hablar en esto que se da en la conversación, pero nada, quedó ahí, por eso no es una intervención, digamos. Fuimos, pero sí se dio esto de que a lo que íbamos a trabajar generó un montón de otras aperturas de otras cuestiones también que estaban sucediendo ahí. Gracias, Belén. ¿Alguien más? Puede no ser de salud mental de lo que estén hablando, puede ser también de alguna cuestión grupal en una situación de trabajo, por ejemplo. Yo quizás lo relaciono con esto que mencionabas al principio del miedo. No sé si tiene mucho que ver el ejemplo, pero como que me hace acordar a esto, de los medios de comunicación y todo ese miedo, cuando uno hace una pregunta, como en el caso que vos comentás, que le preguntabas, bueno, ¿para qué quieren saber esto? Como cuando indagás la otra parte, a ver o sea, cuando generás la escucha y el diálogo, aparecen todo un montón de cuestiones que ese miedo tapa y como que el problema se puede construir desde otro lado. Me pasó a mí en lo personal, por ejemplo con el tema de las vacunas, ¿no? Quizá yo soy del interior y había gente en mi familia que quizá no se quería dar la vacuna y es como, bueno, pero como por qué, al principio era como negación, no sé qué, y digo, bueno, ¿por qué motivo? O sea, como para preguntar ahí. Y después como que termino dando cuenta de que el tema es otro, y pasaba con más de un familiar, y veía algo ahí como común, y yo digo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es el motivo que hay detrás del no quiero? Y bueno, ahí aparecían un montón de cuestiones personales y de otros temas que se resolvían de otra manera, no como con la negativa, sino como haciendo otra cosa, no sé, me quedé con lo que decías hoy al principio, como generar el diálogo y la escucha como estrategia como comunicación, digamos. Uh-huh. Sobre todo lo que algunos pedagogos o gente de ciencias de la educación llama la pedagogía de la repregunta. Esto es devolverle al otro esto, ¿por qué querés saber? O en todo caso, no me quiero dar la vacuna. ¿Cuál es el problema que estás viendo que te impide querer darte la vacuna? ¿En qué pensás que te va a perjudicar darte la vacuna? Digo, más que en defender mi idea
de que te tenés que vacunar en interrogar la posición del otro. Totalmente. Que si vamos a hacerlo en términos, digo, un psicólogo clínico que atienda a un paciente también tiene esta posición. Uno interroga la posición del otro, ¿no? ¿Por qué estás pensando esto? ¿De dónde viene que vos me digas esto que me estás diciendo? ¿Cómo se sostiene la idea que vos tenés? Más que en bajar línea sobre lo que yo entiendo que se debe hacer, es tratar de ayudar a que el otro defina su posición y lo que algunos llamamos dejar que el miedo, en todo caso, o la angustia de la otra persona encuentre las palabras con las que pueda decirse a sí misma, con las que pueda hablarse, con las que pueda manifestarse, con las que pueda expresarse. ¿Sí? Esto vale para un encuentro individual entre dos personas, lo que sería una terapia clásica y convencional, y vale también para la apertura de estos espacios grupales, vale también para las intervenciones. En una intervención sobre trabajos del cuidado que tuvo Marcelo Persia el año pasado, decía esto: el cuidado, en boca de quienes cuidan, tiene que poder hablar, tiene que poder expresarse, tiene que tener un lugar para que diga lo que le está pasando. Por eso decíamos que intervención es meterse desde un punto de vista espacial, en tanto es intervención en un ámbito particular, ¿no? En un ámbito singular específico. Pero también es meterse en términos temporales, es abrir el tiempo de ese grupo, de ese equipo, de esas personas, para que en ese tiempo en el cual no hay un límite, una discriminación, pueda abrirse un lugar para reflexionar sobre lo que están haciendo. Cuando se está trabajando en trabajos del cuidado, y esto incluye a todos los que llamamos los equipos, digamos, los que intervienen en inundaciones, los que intervienen en terremotos, los que están interviniendo ahora en la pandemia, hay una característica que es el trabajo sobre la urgencia. Y esto aparece siempre en los comentarios. No damos abasto, no podemos parar, como si no fueran ellos de urgencia en urgencia, sino que las urgencias se les cayeran encima como que los estuvieran atropellando sin solución de continuidad. Esta sensación, estas vivencias que se producen frente al trabajo, suelen estar asociadas también a lo que Elena de la Aldea e Ignacio Leukovic llamaron subjetividad heroica, que es asumir que una persona puede resolver todos los problemas. Cuando hay fallas, cuando falta, y siempre falta, siempre hay carencias, siempre hay recursos que no tenemos todos los recursos, no tenemos todo el dinero, no tenemos todas las posibilidades. Las trabajadoras y los trabajadores ponen de lo suyo, ponen de más, ¿no? Con la idea de que ese acto sacrificial personal compensa las carencias que la institución está teniendo. Y esto es un peligro porque sacrificarse y asumir la posición heroica frente a todas las tareas que hay que desplegar deja a las personas teñidas de una sensación de omnipotencia. Y la omnipotencia, el pensar que una persona puede o tiene que, un deber ser, tiene que resolver todo, conlleva un desgaste personal que a la corta o a la larga quema a esa persona. Quema, es decir, la desgasta, la vuelve inútil para la tarea.
El otro riesgo que encontramos en las intervenciones, esto es la subjetividad heroica. El otro riesgo es lo que algunos llaman cinismo organizacional. Es decir, es una posición extrema, ¿no? Opuesta a la de la subjetividad al heroicismo, el que está trabajando, pero denigra a la institución y descree de todo lo que está haciendo. Son dos posiciones extremas que habitualmente se encuentran en los grupos, sobre todo en los grupos de personas que trabajan en el cuidado, también en los que trabajan en docencia, ¿sí? También en los que trabajan en desarrollo social. El pensar que la institución no está resolviendo todo, entonces pongo yo de mi parte, lo que sería lo heroico, o que la institución no está resolviendo todo porque la institución es una cagada, la institución no cumple los objetivos, no es lo que tendría que ser, no hace lo que tendría que hacer, y yo descreo de quienes están al frente porque no se preocupan por los objetivos, por los propósitos que tiene planteada la institución, sino que solamente buscan sus objetivos personales. Estas dos posiciones extremas las hemos encontrado en casi todas las intervenciones con personal de cuidados, ¿no? Con gente que trabaja en cuidado. Sí. Disculpe, dijo subjetividad heroica y la otra, ¿cómo se llama? Cinismo organizacional. Ok, gracias. Bueno, son los espacios en los cuales se intervienen, son algunas de las cuestiones que emergen en estos espacios. Las hemos encontrado en personal ferroviario, en cuerpos de bomberos voluntarios, que también es personal, está la que yo llamé la segunda población, ¿no? En profesionales que trabajan en el sistema integral de protección de derechos, abogadas, psicólogas, asistentes sociales que trabajan con niñez con derechos vulnerados, y en educación también, ¿no? Estas dos posiciones extremas que en el mejor de los casos son posiciones móviles, quiero decir, no es que alguien se rigidiza en una de estas posiciones subjetivas, sino que se asumen transitoriamente, pero en cualquiera de los dos casos generan desgaste y malestar. Y el malestar laboral que encontramos cuando nos ponemos en contacto con equipos de trabajo es pertinente nuestro. Es un objeto de trabajo para psicólogas y psicólogos. Son síntomas grupales con los que nos tenemos que meter procurando ese objetivo de que nuestra intervención tenga un efecto de transformación social. Bien, yo no sé si no lo dije al principio, tengo que terminar la clase antes porque hay una cuestión doméstica que tengo que resolver. En todo caso, si después van a subirse creo que quedan en la red o en el campus. La del miércoles voy a completar el pedacito que no puedo completar hoy, pero de cualquier manera en el texto de intervenciones que ustedes tienen está desarrollado allí. Digo, para que no se tomen la molestia de escucharme de nuevo. Gentes, voy a tener que cortar acá entonces. Gracias por estar. Nos encontramos la próxima. ¿Sí? Hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao, profe. Chao.